Wilfredo Ruiz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, yo doy testimonio que no hay más Dios que el único Dios, el Creador, y que Muhammad es su último profeta y mensajero. Agradezco a Dios primero darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta mi alma mater. Gracias al amigo profesor Irán Menéndez Juárez por la invitación y coordinación de este evento, y me siento inmensamente honrado de compartir la charla con los respetados compañeros de panel, la profesora Julieta Remate, el doctor Edilberto López Rodríguez, y con el amigo y familia Efraín Rivera Ramos. Enhorabuena. Históricamente se ha evidenciado la competencia de espacios entre la práctica de fe de los seres humanos, que incluye, entre otras cosas, las creencias, dogmas, directrices, mandatos, mandamientos y leyes, en contraposición con los principios, valores, normas y leyes del Estado, proyectados desde su sistema político y desde su sistema jurídico. Mi enfoque y discusión girarán en torno a lo pertinente al Islam, sin que ello signifique que lo planteado sea excluyente de esta práctica de fe, o exclusivo de esta práctica de fe. Y acabo de utilizar el término práctica de fe, en vez del término tradicional de religión, para referirme al Islam, porque en el Islam la realidad es que no existe ese concepto grecorromano de lo que es la religión. En el Islam se define al Islam mismo como el din. El din es una palabra árabe que significa práctica de fe. Y en sus acepciones como verbo de esta palabra din, se relaciona también a subyugar o a tener autoridad sobre algo o alguien. El Islam no está bien definido si utilizamos el concepto grecorromano de religión, pues el Islam en realidad propone un modo de vida que abarca todos los aspectos del ser humano, tanto en la vida terrenal como en el mundo del Arba y como en el mundo de lo no visto. El din básicamente encierra dos aspectos: creer en los fundamentos del Islam y vivir de acuerdo a la Sharia. Muy probablemente muchos de ustedes han escuchado antes el término Sharia, que comúnmente se traduce como ley islámica. La Sharia, que literalmente se traduce como el camino, es prácticamente sinónimo de la palabra también din, que les hablé antes. Incluye tanto normas sociales como las reglas en la sociedad islámica. Ambos aspectos a su vez conforman la identidad, el carácter o el ethos y el agente unificador del musulmán, tanto individual como colectivamente. Sugiero entonces hacer lo posible por alejarnos de las definiciones incompletas, simplistas o apasionadas del término Sharia, que en nada contribuyen ni a su recto entendimiento, ni a discusiones serias e inteligentes de este concepto tan central en el Islam. Hablar de Sharia sin consideraciones a las fuentes primarias, como lo es el Corán, la escritura sagrada, y los dichos y hechos del profeta Muhammad, es llevarse una impresión incompleta y deficiente de este concepto. Incluso resulta pertinente señalar que para el estudio formal de la Sharia se han desarrollado ciencias que tratan del estudio de la metodología de la jurisprudencia islámica, conocida como usul al-fiqh. Y sobre ello el doctor Taha Al-Awani la define como el agregado de prueba y evidencia que conduce al conocimiento sobre la forma y manera en la que se desarrolla la jurisprudencia islámica. El doctor Bernard Weiss, autor de este libro que tengo aquí, que recomiendo que la biblioteca adquiera, un libro quizás
más completo sobre la Sharia, la ley islámica, las escuelas de pensamiento de Sharia. Divide los asuntos de jurisprudencia islámica, el Dr. Weiss, en dos vertientes. La primera, el fiqh, que la define como la disciplina que concierne a la articulación de las leyes, que también llama como jurisprudencia práctica. Y la segunda vertiente concierne con cuestiones que tienen que ver con la teoría del derecho y los principios metodológicos que gobiernan la formulación de leyes y jurisprudencia. A ello lo llama el Dr. Weiss jurisprudencia teórica. La visión deformada del concepto de la Sharia no es exclusiva del no musulmán. En su libro The Authoritative and the Authoritarian in Islamic Discourses, el doctor Khaled Abulfadl, que es un profesor de Derecho Islámico en la Universidad de Texas, aquí en los Estados Unidos, lamenta el acercamiento simplista del mismo musulmán a este concepto de la Sharia, criticando que la misma meramente se ha vuelto un símbolo de identidad en vez de en realidad un camino para perfeccionar el cumplimiento de la voluntad divina para el musulmán. Critica que el musulmán, en su empeño de buscar que le reconozcan su identidad, haya desarrollado una especie de eslogan superficial reclamando que el Corán es la Constitución y que la Sharia es su guía. Esto sin indicación alguna, lamentablemente, de qué es la Constitución, de qué partes del Corán serían constitucionales, de cómo la Sharia puede servir de guía al musulmán. Es un asunto de cómo eso sería un asunto de referente legal dentro del contexto social y legal en que vive el musulmán. Todo este concepto simplista del no musulmán y del mismo musulmán es muy lejano a la elevación del discurso a nivel de complejidad intelectual que han caracterizado los estudios, discusiones, debates y tratados de la Sharia y jurisprudencia islámica que históricamente se han llevado. El doctor Abulfadl distingue que, y se lo cito, la Sharia, más allá de una lista de pronunciamientos dogmáticos, encierra discursos que van más allá de los 5 pilares del Islam, de contenidos cada vez más complejos, sistemas de pensamiento y contemplación caracterizados tanto por métodos legales como de pensamiento teológico muy elaborado. La Sharia, en realidad, comprende desde prácticas de aseo personal, dietas, hasta códigos de rituales funerales y mortuarios. En lo familiar, trata de asuntos que van desde el destete de un recién nacido, contratos matrimoniales y divorcio. En otros aspectos civiles, la Sharia toca lo relativo a sucesiones, obligaciones y contratos, a comercio público y privado, incluye lo referente al derecho público, relaciones del Estado con otros Estados, y que incluye desde tratados internacionales hasta el derecho de la guerra y derecho internacional humanitario. Relaciones del Estado con el individuo, como el derecho tributario, el derecho penal o hudud, que también quizás es el que más se menciona cuando se hace referencia a la Sharia. Y el hudud y el derecho penal dentro del complejo legal de la Sharia es un mínimo por ciento, así como en el curso y en el currículo de la Escuela de Derecho. El curso de Derecho Penal es un curso que se toma en toda la carrera de Derecho, ¿verdad? De esa misma forma lo extrapolamos a lo que es en realidad el hudud, que es lo que siempre se hace referencia en la Sharia, que se apedrearon a alguien, que si le cortan la mano, no le cortan la mano al que roba, que se hace con el adúltero, que se hace con el apóstata. Todo eso que es los derechos y penas es una parte ínfima de lo que en realidad es la Sharia. Como ustedes ven, la Sharia no está confinada al derecho penal
y las penas o castigos, como frecuentemente se pretende proyectar o como quizás perciben algunos. Sharia comprende el derecho civil, administrativo, penal, constitucional e internacional, entre otros. Regula las relaciones entre el individuo y su creador, la sociedad, el gobernante y el gobernado, el rico y el pobre, el patrón y empleado, entre estados, tanto en situaciones de guerra como en situaciones de paz. Los niveles de adopción e implementación de la Sharia en sistemas legales de los países de mayoría musulmanas es inmensamente variado. Mucho depende de sus sistemas de gobierno, de su experiencia histórica colonial, de sus variadas costumbres y tradiciones, muchas de ellas incluso enraizadas en su cultura desde siglos antes del advenimiento del Islam a esas tierras. Existe, por lo tanto, una infinidad de aspectos de la Sharia que el musulmán entenderá, vivirá y practicará, independientemente viva o no en un país musulmán o de mayoría musulmana. Es precisamente la Sharia la que propone que el musulmán que resida en países de minoría musulmana está obligado a seguir el sistema legal donde reside, con muy pocas, contadas y mínimas excepciones. No quiero cerrar esta charla sin provocarles cuestionar y debatir sobre qué líneas, si algunas, separan la religión y el Estado en las sociedades islámicas y qué de las sociedades no islámicas con minorías musulmanas. ¿Existen líneas definidas que separen la religión del Estado? Recientemente leía un libro de Michael Schubert, que traje uno para obsequiarle a un amigo que me pidió, Through Our Enemy's Eyes. Schubert es un exdirector de una unidad de la CIA que estaba encargada de la caza y captura o caza y muerte de Osama Bin Laden. Schubert expuso en su libro que los principios islámicos rigen y guían todos los aspectos de la vida musulmana en lo personal, político y sagrado. Citó en su libro al reconocido erudito musulmán Yusuf al-Qaradawi, explicando al-Qaradawi en una de citas de su libro: si el cristianismo plantea dad al César lo que es del César, nuestra religión dice el César, y lo que se le debe al César pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Como consecuencia, nos dice Schubert, la legitimación del líder musulmán, fuese presidente, rey, primer ministro, dictador militar, depende de su constancia en conformarse a la Sharia, gobernando tanto en los asuntos domésticos como en sus relaciones exteriores. Concluyo invitándoles a una reflexión que, si por un lado vigorosamente reclamamos la protección ante la intromisión de la religión en los asuntos del Estado, igual ímpetu debemos emplear para el caso contrario, donde el Estado pretende moderar la práctica de fe o, de otras, moderar distintas expresiones culturales, tanto en el plano doméstico como en el plano internacional. ¿Cómo podemos contribuir a que la sociedad general reconozca que sus principios y valores no son necesariamente aceptados por otras sociedades, que no necesariamente son aceptados por otras comunidades y por lo tanto estos principios sociales tan aceptados en nuestras comunidades o en la comunidad del todo o en nuestra nación no es sujeto de exportación a otras sociedades, a otros países o a otras regiones? Podemos, y propongo, utilizar el tiempo de ahora de preguntas y respuestas para generar diálogos y discusiones en torno a la política exterior, donde podemos abundar sobre la Sharia y su relación con movimientos extremistas o terroristas, para hablar de Al-Qaeda, del Talibán, más recientemente del Daesh o el autodenominado Estado Islámico, y cualquier discusión sobre su pretenciosa legitimidad en sus acciones bélicas, si en realidad las tienen, para su
donde se traza esta línea de sus motivaciones claramente políticas y levantando la bandera del Islam. Gracias a todos por su atención. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cierro con una cita del Corán en la Sura de los Rebaños, en el capítulo 6. Dice: por cierto que mi oración, mi ofrenda, mi vida y muerte pertenecen al Creador, Señor de los mundos. Amén.